Continuamos en el programa del profe Morales hasta las 6 de la mañana en el espacio de Venezuela, en la hora de Noel Alejandro Leal, como cada domingo. Es hora de despertar, es hora de atender el mensaje de este líder que desde hace mucho tiempo nos viene explicando lo que va a pasar y pasa. Todo lo que nos ha dicho Noel se ha cumplido. Y es muy simple, vayan a profemorales.com, empiecen a buscar las entrevistas, Venezuela Vetada, están todas las entrevistas, y van a ver que nunca nos dio un mensaje equivocado. Su única ambición es ver a su tierra libre y soberana. Nada más y tan difícil. Noel, muy buenas noches. Buenas noches, Jenny. Buenas noches, profe. Buenas noches a los que lo escuchan. Gracias, Jenny. Gracias. Noel, yo leo lo que pasa en Venezuela y hay noticias que duelen más que otras. Hay algunas que no sabes cómo calificarlas. Pero esta fue como si un boxeador de peso pesado acariciara con su puño mi estómago. Guaidó llamó a unas elecciones libres y justas y abogó por la unidad de la oposición. Lo dijo 1000 veces, pero esta vez me golpeó muy, muy duro. ¿Cómo es posible que tenga tanta cara rota? Mira, tiene curso, ¿no? Hay historia, hay muchísimo material. Bueno, hablar de elecciones libres en Venezuela y justas es un imposible desde el inicio del chavismo y, como siempre repetimos, en el 2004 quedó certificado científica y académicamente que es inviable el esquema electoral. Todo el que llamó a la gente a votar, a participar de una u otra manera en las distintas esquemas de elecciones, referéndum y todas las mentiras que nos ha tocado vivir, lo hicieron de manera absolutamente consciente o son formalmente estúpidos. Punto. La gente seguía por liderazgo. Ese es el liderazgo que tenían, ese es el liderazgo por el cual han votado una y otra vez, es el liderazgo que sigue teniendo la representación de la oposición venezolana, es el mismo liderazgo que hizo posible que se vistiese de democracia la tiranía todos estos años, y Guaidó simplemente es un representante más de ese excremento. Hay una cosa que es bien importante con respecto a eso, porque al país lo van a llevar a eso, ¿no? El país va direccionado totalmente hacia el proceso de elecciones, ¿no? Es todo lo que aupa la Unión Europea, es todo lo que va a aupar la administración Biden, y por supuesto es lo único que va a ofrecer ese mecanismo de oposición. Entonces vamos a tener unas elecciones donde va a estar representada todo el panorama de la izquierda de Venezuela, como han sido todas las elecciones en Venezuela desde 1958, izquierda contra izquierda y más izquierda. Y vamos a encontrar que quizás ahora se pueda terminar de entender lo que es los efectos de la ficción en cuanto a las movilizaciones populares o en cuanto al relleno social que hace posible los eventos electorales. Si algo tienen en común los dos aparatos políticos que son hermanos, gobierno y oposición, es la total carencia de pueblo, de bases. Ninguno de ellos dos cuentan con ningún tipo de conexión popular. Entonces, teniendo en cuenta que de la gente que cree que la democracia es el voto y que la representación del voto es lo válido para la acción democrática, para la expresión democrática, es muy importante para los países que se enfocan en que supuestamente Venezuela quiere algún tipo de mecanismo electoral y está ansiosa por votar, que se entienda que no existe ninguna conexión popular con ninguno de los dos bandos, que lo que hay es una gran ficción y una gran mentira en la que no es novedad tampoco, porque el chavismo, como siempre que recordamos, el voto duro apenas superaba los 2 millones y pico de alrededor del 20%, perdón, de votos de la población, y el bulto lo hacía la oposición, que seguía a ese liderazgo enfermo que lo hizo vestir de democracia una vez y otra vez esta desgracia. Pero ahora ya por fin la gente dejó de obedecer en su gran mayoría a esa estructura opositora. Por supuesto, las veletas harán el bulto suficiente cuando se llegue al proceso electoral.
Pero es muy importante que se transmita dentro de ese proceso de desgaste, de desconocimiento y de rechazo, que se rechaza esa idea, que esa representación de oposición, llámese Guaidó, llámese los supuestos opositores que están en la Asamblea Nacional, llámese cualquier cosa de esa, Leopoldo, Bertucci, toda esa basura, es exactamente lo mismo. Es gente que ha hecho posible el daño gigantesco que está viviendo el país de manos del gobierno. Entonces, para que se entienda que no existe ni siquiera la payasada de la intención de algún tipo de juego democrático, es absolutamente inviable. Es ridículo tan solo plantearlo y es criminal pretender llevarlo a cabo. Que este señor diga la solución al conflicto en Venezuela pasa por unas elecciones justas y nuestros aliados están de acuerdo. Eso es verdad. Sus aliados están de acuerdo en mantener al país hundido en la miseria. De eso no hay duda. Y el señor también está haciendo todo lo posible frente a la emergencia humanitaria a través de la canalización de fondos. Eso de canalizar fondos lo hacen genial, pero no para pagar el sistema COVAX de vacunas contra el COVID-19 y para proteger a los venezolanos en el exterior. A raíz de esto, por fin se han dado cuenta que hay fondos que no van a donde deberían ir y ahora están con las esposas de los dirigentes políticos. El chavismo pide que comparezcan, o sea, se dieron cuenta que están quedándose con reales que les corresponden a ellos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellos quieren una repartición equitativa. Yo te dejé que te robaras tanto, te están dando de más, tienes que darme mi cuota. Ya, se terminó. Ahora me toca a mí. Sí. Más nada, yo te asigné a ti, tú tienes un acceso a tal comisión, no abuse. A mí me gustaría conocer la fórmula porque he estado en bastantes aeropuertos y nadie me dio nada, es más, me han venido a pedir. ¿Qué hice mal? Mira, Jenny, lo que pasa es la ridícula hipocresía propia del socialista y del demagogo asqueroso, ¿no? Mira, Leopoldo viene de una familia de dinero, te puedo decir que de dinero, y con muchas conexiones de todo tipo. Ahí no es que se pueda calificar de clase media, no es de platica, es de dinero. Lilian no, la esposa de Leopoldo llega a un lugar que tiene plata. Por supuesto que lo que Leopoldo hizo en labor política, en ejercicio de gobierno, fue nada más la alcaldía de Chacao. Estamos hablando del municipio más rico de Venezuela, ¿no? Es un municipio bastante pequeño que queda en Caracas y es el municipio más rico del país, por supuesto, porque está el centro financiero y otra cantidad de cosas de Venezuela está allí, reposa en Chacao. Leopoldo, que fue fundador de Primero Justicia, Leopoldo, que fue vicepresidente de Un Nuevo Tiempo, Leopoldo, que es el presidente de Voluntad Popular, que junto con Acción Democrática son los 4 partidos miembros del G4, dice ahora que está vendiendo sus enseres de su casa para poder pagar su sobrevivencia en el exilio, y la esposa dice que le dan plata en los aeropuertos. Mira, eso no es más nada que esa demagogia ridícula, barata, asquerosa, que lamentablemente siempre tuvo público y por fin el país rechaza, ¿no? Pero no hay ninguna novedad con lo que era la estructura de cualquiera de las campañas de cualquiera de ellos. Es absolutamente falso, ridículo, bobo, infeliz. Lo que pasa es que la gente hoy por fin siente el trancazo porque ya no aguanta tanta cochinada, pues. La gente de verdad está entendiendo, oye, ¿cómo es posible? ¿Hasta cuándo la burla? Lo más ridículo, quizá lo más doloroso en cuanto al despertar de la sociedad que se niega a despertar, es que en lo particular las declaraciones de la esposa de Leopoldo son de un video del 2015. Y entonces la gente sale en defensa de ella diciendo que el video es viejo. Entonces eso es mucho peor. Y entonces yo le explicaba a una mujer que me hace ese comentario, me decía eso, y yo le decía, ok, tú crees que el video es viejo, el video del 2015 no tiene importancia. Entonces tú que naciste antes del 2015 no has de tener ninguna mínima importancia. Es que de verdad la gente abusa de su calidad de pendejo y pretende que uno se la soporte. Pues no. Lo cierto es que
Gracias a pendejos como ella y tantos otros, las ratas destruyeron mi país. Y uno tiene que aguantarle la gracia. Los pendejos en evolución, porque eso es otra, los que ya están intentando despertar a la realidad, y bienvenidos a que despierten a la realidad, hay un punto muy importante en ese despertar a la realidad, cuando critican que la MUD no cumplió con su cometido. Señores, la MUD fue un éxito. La MUD, claro que cumplió con su cometido. Pendejo es que crea que iba para otra cosa. Toda la estructura de la MUD, toda la estructura comunicacional alrededor de la MUD, toda la estructura académica alrededor de la MUD es de izquierda. Creían que con la estructura del Internacional Socialista tú ibas a sacar a la izquierda carnívora. Si eso era lo que creías, tú no entiendes un demonio de política. Por favor, cállate y ponte atrás a pensar todo el daño que has hecho mojando tu dedito morado, poniendo tu dedito morado cada vez que vas a votar. Eso es lo primero que tiene que pensar cada venezolano para entender parte del problema de cómo llegamos aquí de manera democrática y constitucional. Entonces, aquí hay que entender un punto. Lo que estamos viendo hoy es solamente un nuevo ridículo dentro de un gran marco de ridículo, de demagogia absurda, de estupideces tras otras. Mira, la gente no se acuerda cuando la primera campaña de Capriles contra Chávez, cualquier marcha de la oposición avanzaba un poco más allá de Plaza Venezuela y le caían a tiro. Pero cuando Capriles estaba en campaña dijo, vamos al CNE. Y llegó al CNE. Cuando se quiere, se puede. Cuando el gobierno quiere, claro que se puede. Entonces, por favor, todo el país ha vivido en mentira tras mentira, desde que le pusieron al compadre de Chávez, Arias Cárdenas, como candidato de oposición. Y el país lo aplaudió lleno. Y el país lo aplaudió gracias a una dirigencia que le dijo que eso era oposición. Le dijo esa misma dirigencia que vive diciendo que el problema no es ideológico. Y estamos viendo hasta el fenómeno global. Entonces, lo cierto es que el país tiene que terminar de despertar esa realidad porque hay un grandísimo sector del país que sigue aplaudiendo a las ratas. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que seguir viviendo esa realidad hasta que no se comprenda de una vez y se exprese de manera clara que no solo es el desconocimiento, no solo es el desgaste, no solo es el desconocimiento, sino que existe un grandísimo rechazo a toda la estructura política que lo único que le ha hecho a este país es daño, daño, daño y daño. Es muy importante ampliarle cada una de sus consecuencias, que la gente vea quién me llamó a votar, quién negó el componente ideológico de esta desgracia, quién avaló que la basura política fuese la que ganara espacio dirigente. Entonces ahí la gente podrá empezar a entender. ¿Y cómo es que no se dieron cuenta? No es que no se dieron cuenta, es que lo hicieron con toda la intención para manipular a la población de la manera más vulgar y descarada. Y por eso llegamos aquí, 20 y pico de años de control social ejercidos de manera muy eficiente entre gobierno y oposición. También Julio Borges salió a rechazar que Maduro use el dinero del país para comprar apoyo político en el mundo. Qué raro, ¿no? Y es más de lo mismo, ¿no? Porque entonces viene, el de Maduro es un corrupto. Siempre repetir, ¿sí? ¿No? Y es corrupto. Y eso es un punto que yo siempre quiero que el país entienda, porque, perdona, es un punto muy importante que quiero que el país entienda y que tome mucha conciencia con esto. Lo he repetido en diversas oportunidades. Cuando usted le dice corrupto a un genocida, está escupiendo sobre la tumba de sus víctimas. Recuerden, y esto es un punto muy, muy importante, recuerden que lamentablemente el latinoamericano no juzga la corrupción. Entonces, si usted saca mañana a cualquiera por un escándalo de corrupción y lo que lo censura por corrupción, él va a volver al poder. Porque todavía usted no va a poder enseñarle a la población que ese desgraciado, gracias a la corrupción, mató gente. Enséñele que ese desgraciado mató gente. Eso es lo que importa para que el país pueda reaccionar frente a la verdad. Es que si es corrupto parece que está bien. Y también el usar mal las cosas. Él no es un dictador, él es un tirano. Y es solo una palabra, pero es muy importante que se diga. Perdona, Jenny, sí, es una palabra muy importante porque ellos nunca quieren cambiar el título. Lo hemos hablado más de una vez. Si ellos utilizan el título tirano, estamos claros de que estamos hablando de una tiranía y por lo tanto no es una forma legítima de gobierno, por lo tanto no existe alternativa democrática para ello. Por lo tanto, lo seguirán tratando de dictadura. Dictadura será necesaria cuando se ponga al fin esta tiranía. Y es bueno que la gente termine de entenderlo. Usted está bajo una tiranía comunista. El mañana de Venezuela en ningún momento cae en el cuento, mañana inmediato de Venezuela cae en el cuento de la libertad democrática.
Eso es mentirse y es hacerle mucho daño al futuro de Venezuela si lo vamos a tener. Si vamos a tener un futuro de Venezuela, los primeros años de lo mismo serán un hecho de fuerza a través de un gobierno de fuerza que impondrá una dictadura necesaria. Si alguien le dice a usted otra cosa, le está mintiendo de manera vulgar y descarada. Por supuesto, es lógico que los acuerdos internacionales, no importa el que lo diga, hable en nombre de la democracia, porque tampoco son tan idiotas como para pisarse. Lo cierto es que lo que sea que vaya a suceder en Venezuela va a ser aceptado y recibido con plácemes por todo el mundo. Hablarán la tontería pareja, pero todos quieren quitarse el estigma de Maduro. Ah, quitamos el estigma de Maduro y hacemos un maquillaje para poner otra rata igual. No, aprovechemos que se hagan las cosas como deben hacerse y cambiemos la fórmula de país para poder desarrollar a Venezuela. Mientras tanto, en Venezuela están homenajeando a Lina Ron a 10 años de su partida física y recordando el legado del comandante que fue tan grande que se murió 2 veces. 2 veces, ¿vale? Él se celebra hoy, pero tenemos que recordar que fue el 30 de diciembre, tuvieron el detalle, el día de mi cumpleaños. Y en cuanto a Lina, ¿para qué vamos a hablar de eso? Claro, pero entonces sí, todo el mundo lo recuerda y eso lo entiendo porque ellos defienden lo suyo. Lo que no entiendo es a la oposición y que están viendo que hay nuevos billetes ahora de 200.000, 500.000 y de 1.000.000 de bolívares. Vamos a la sección de humor del programa. Tú sabes, es decir, la economía de Venezuela. Tú sabes que Chávez primero le quitó 3 bolívares, 3 ceros al bolívar que teníamos, después vino Maduro, le quitó 5 ceros al bolívar que teníamos, es decir, 8 ceros ya le ha quitado la revolución a aquel bolívar. Adicional a eso, tienes que contar que cuando salió este cono monetario, primero fue Chávez transformó el bolívar en el bolívar fuerte, después Maduro transformó el bolívar en el bolívar soberano. Cuando salió este cono monetario, sacó hasta un billete de 1.000 bolívares. Después salieron los billetes de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares. Ya que hay un punto bien interesante. Cuando salió el billete de 50.000 bolívares, en el momento en que salió, el billete de 50.000 bolívares tenía una capacidad frente al dólar de poder comprar $8.50 con un billete de 50.000 bolívares. Estamos hablando de hace 3 años, 2 años ya. 3 años, sí, creo. Entonces, cuando salió ese billete tenía un poder de compra de eso, casi 8.50. Con 50.000 bolívares podías comprar $8.50. Este billete de 1.000.000 de bolívares, con el que van a sacar ahorita, 1.000.000 de bolívares, es alrededor de 50 centavos de dólar. El logro de la economía marxista, todo un proceso, todo parte del desarrollo socialista. Eso es parte de la normalización maravillosa y el desarrollo económico y el gran viraje de Maduro, que está abandonando el socialismo para iniciar una etapa capitalista. Dicen los desgraciados de Fede Ñángaras para mentirle al país. Pero hay una ventaja. Si vas a comprar 1 litro de aceite marca Maceite, solo tenés que llevar 7 billetes de 1.000.000. 3 salarios mínimos. Está bien. Eso, pero solamente 1 litro de aceite. Y si vas a hacer arepas, creo que necesitas algo más que aceite. Y si necesitas simplemente respirar y hasta eso te cobran. Mira, Jenny, todo en el país es una irrealidad impresionante, porque frente a esa parte, que es la realidad económica dolorosa, está la irrealidad económica del derroche que está imponiendo el chavismo para generar su estabilidad. Y ahora vamos al punto de cómo generar una estabilidad en este desastre. El chavismo, y es parte del éxito de la MUD. Por eso es que todo esto tiene que siempre ser visto desde el punto de vista ideológico y no como gente que quiere entender todo esto desde la mezquindad solo del efecto del dinero. Entiéndanlo completo para que puedan poderlo comprender. Hay objetivos mucho mayores. Por supuesto que el dinero es lo que hace, es el gran lubricante de toda esta gracia. El principal éxito de la MUD fue desmoralizar a la población, matar la voluntad opositora.
Ese es el gran éxito. Para eso estuvo, para eso estaba la Coordinadora Democrática, para eso han sido toda esta clase de uniones y para eso se unirán de nuevo mañana y reformularán sus espacios. Es bueno que el país entienda que eso es siempre lo mismo. Si mañana tuviésemos la oportunidad de generar un cambio y establecer un gobierno de derecha y el que ejerza tenga clara noción ideológica y avance, su oposición va a ser lo que es hoy gobierno y lo que es hoy oposición, van a estar junticos de la mano, se llamarán Frente Amplio de cualquier pendejada y serán la contra hacia el progreso y el desarrollo del país. Y así quizá la gente termine de comprender que eran lo mismo, que la revolución es una sola. Pero de aquí a esperar para allá nos va a costar cada vez más país. Entonces, el éxito de la MUD fue destruir a la oposición, matar a la voluntad opositora, a la gente, acabarla, que la gente sintiera desesperanza para que se pudiese acostumbrar a el plan del gobierno, y es ahí donde entra el dinero. El dinero viene ahora es a refrescar la mentira. El país completo se convierte en una gran lavandería, y en esa gran lavandería estamos viendo esta ficción de inversiones en un país totalmente en crisis y de repente se construyen edificios que no hay nadie comprando oficinas. Llegan cualquier cosa que pretenda una inversión real, más allá de lo que es un automóvil o algo de exhibicionismo, de nuevo riquismo, no hay nada serio. Todo aquello es simplemente parte de una inmensa lavandería propiciada por el Estado para mantener un nivel de entrada de dinero en el cual el país genere una ficción de normalidad, mientras la oposición termina de destruir, la dirigencia de la oposición termina de destruir la voluntad opositora y así generarle estabilidad a la estructura de la tiranía. Esa estabilidad de la estructura de la tiranía empieza cada vez a terminar de colocar el disparador. Esa estabilidad es como una bomba de presión, ¿no? Ella misma va generando una bomba donde ya, tú sabes que hay en los distintos sistemas de subterráneos, antes, no sé si hoy en día, existe una cosa que se llama el pie del muerto, que es algo donde el conductor tiene que mantener el pie todo el tiempo puesto sobre esa especie de pedal para demostrar que está allí presente y mantiene el control del tren. Y si no está, el tren se detiene. Bueno, ahora imagínense eso igual en una bomba de presión. Los terroristas acostumbran a poner eso. La bomba de presión que muchas veces se le ve en un terrorista consiste en que él mantiene el gatillo apretado. Mientras el gatillo está apretado, la bomba no estalla. Cuando levanta el gatillo, es decir, cuando muere, si muere no por la acción propia de la bomba, si se le dispara o algo de eso, por supuesto, se levanta el gatillo y la bomba como tal estalla. Eso es lo que hace el gobierno. El gobierno está generando una estabilización que simplemente es el gatillo en esa bomba de presión. El gobierno prepara todos los mecanismos para volver leña al país en un increíble estallido si se le dispara. Eso se logró gracias a la voluntad de esa oposición. Eso se logró cuando se negó el principio ideológico de toda esta realidad. Esto se logró gracias a la vestimenta democrática que se le dio a esta estructura de manera constante. Todavía ellos no lo han logrado generarlo, por eso es que siempre hablamos de que esto es una ficción de estabilización, una ficción de normalización. Todavía están lejos de poder tener ese gatillo totalmente armado, pero van avanzando en todo sentido en eso. Hoy vimos un artículo donde se habla un tanto sobre cómo está colocado fuerzas élites de la Fuerza Armada Venezolana dedicadas a procesos de contención antiterroristas con entrenamiento ruso. Y estábamos leyendo en ese artículo el tipo de armamento que están usando, todo de tecnología rusa de primera línea, a lo cual los grandes doctos de la oposición venezolana siempre calificaron de chatarra rusa. Imbéciles. Esa es la realidad, Jenny, y es terrible, y es una cosa que te va carcomiendo una tras otra por la increíble irresponsabilidad del venezolano que apoyó a esa partida de ratas que no han hecho más nada que hacer del venezolano tontos útiles para la construcción de este entablado criminal que estamos viviendo hoy. Estaba viendo que hay ejercicios militares de la Fuerza Armada que están dañando viviendas y carreteras. ¿A qué se debe ahora este despliegue? Hacerse sentir, Jenny. Hacerse sentir, demostrar eso,
estoy construyendo el gatillo, tengan miedo. Claro, por esa pobre gente que tiene su casa agrietada, ¿quién se la va a pagar? Nadie. Mira, el gobierno es muy inteligente. Buscarán dos de las casas que estén agrietadas, que los dueños sean bien escandalosos, que hayan estado antes de una vez con la revolución y que ellos van a recibir el arreglo de su casa. Y van y se la arreglan. Y le meterán neveras, lavadoras, le pondrán el techo bien bonito, una matica al frente y un retrato Chávez. Y entonces todo el resto de los vecinos entenderán, hay que ser chavista bien arrastrado para poder decir que tengo techo. Claro. Sí, sí. Eso es lo que hace el gobierno y lo hace muy bien y lo ha hecho desde siempre. Sí. Y en cuanto a la expulsión de la embajadora de la Unión Europea, qué raro, Argentina fue el único país del grupo de contacto que no firmó el repudio a la expulsión de la embajadora. Es muy raro, nunca me lo hubiese imaginado. Por eso es que te digo que los ataques que le dan a Alberto de vez en cuando de creer que él tiene autonomía, vienen, Alberto Fernández jura que él tiene autonomía y dice, no, yo me le paro firme a Maduro y después lo golpea, cállate, ridículo. Y entonces Cristina da la orden de lo que se va a hacer, tiene toda la lógica, pues. Y esa es la realidad. Claro, ¿quién se puede asombrar de eso, no? Lo ilógico sería que Argentina también hubiese repudiado esta expulsión. Mira, no. Ay, por favor. Los familiares de los militares venezolanos detenidos en Fuerte Tiuna dicen que eso es un centro de tortura. Y hace rato que lo venís avisando. Sí, lo que hay que entender es que desde un principio, como siempre lo repito constantemente, desde la llegada del chavismo, todo un gobierno que persigue, secuestra, tortura y mata. Y eso es natural de todos los procesos revolucionarios de carácter socialista. No tiene por qué sorprenderse. No debe sorprenderse que se utilice como centro para la tortura cualquier cosa. Eso no debe sorprender. No debe sorprenderse en ningún momento que no se respeten los derechos humanos y que al mismo tiempo se tengan posiciones dentro de la Asamblea de Derechos Humanos y que cuentes con la mayor representante de los derechos humanos riéndole las gracias al genocida. Eso no tiene que sorprender absolutamente a nadie si se entiende que el problema es ideológico. Si se entiende que el problema es ideológico, se comprende la geopolítica, se entiende que la revolución es una sola, hace rato se hubiese entendido cómo se saca este problema. Noel, lo dijiste también desde siempre. Saab insinuó en una entrevista con EFE que espera un giro a su favor con Biden en la Casa Blanca. ¿Te suena conocido? Tú sabes que esto es muy importante para que la gente pueda entenderlo en las gráficas y volver de nuevo al esquema ideológico de esta situación. Cuando llega Obama al poder, lo mismo expresaba Chávez y lo mismo expresaba todo el gobierno, y lo podía decir Daniel Ortega en aquel momento, y lo podía decir Cristina en su momento, Correa en Ecuador o en Bolivia, todo lo mismo porque todos tenían esa misma esperanza. Obama no pudo hacer todo lo que Biden va a hacer porque él no tenía esas facilidades dentro del Congreso. Hoy Biden cuenta con ambas cámaras a favor, por lo tanto, todo lo que sueña el chavismo lo va a obtener a través de la administración Biden. Es decir, la regularización y normalización gracias a todos los venezolanos con Biden. Sí. Estaba leyendo ese reportaje y el caballero obviamente no ha cometido ningún delito. Se queja que tiene guardias armados, que lo siguen con drones, mientras que este viernes el gobierno venezolano volvió a exigir a Cabo Verde la liberación inmediata del empresario colombiano, detenido obviamente en forma injusta. Pero Saab ya dejó en claro que si lo extraditan, él no va a colaborar. Obvio, lo tiene que dejar bien claro. No voy a hablar, muchachos. Él tiene que cubrir el hecho de que sus amigos que lo han defendido bien van a seguir siendo protegidos por él.
Mira, tal como decíamos la otra vez, y por eso tanto la importancia de las situaciones en el momento. Por más que la gente entienda que en los Estados Unidos existe separación de poderes y que ya la decisión de la justicia era tal, entiéndalo, eso no es que sea una realidad taxativa, eso no es así como funciona eso. Lo cierto es que la Secretaría de Justicia puso un cartelito con 15 representantes del alto gobierno de Venezuela y le puso precio por información por su cabeza, y ya ese cartelito está archivado, está guardado y nadie ha vuelto a hablar de eso. Lo mismo sucede con esto. Con esto, como recordamos, era muchísimo poder, se involucraba muchísimas cosas, presidentes de sus 400 países, cualquier cantidad de capital, y por lo tanto esto es una pieza a defender. Ya evidentemente entre los dolientes, hay dolientes cercanos a la administración Biden que van a irle bajando el volumen y hasta engavetar esta situación y no discutir mucho con Cabo Verde si Cabo Verde decide que la extradición no va. Sí. Tan sencillo como eso. Porque si se entiende qué es la política, qué son las relaciones internacionales, si se entiende, si la gente por un solo segundo se dedicase a pensar sobre la realidad y no sobre la fantasía de tratados y acuerdos internacionales en el marco de la ley y la consideración de la ética y las buenas costumbres y el festival de paja que no tiene nada que ver con la realidad de los intereses políticos y económicos, quizás se entendería un poquito más sobre la situación. Hay otra noticia que también es un poco dura. Este 5 de marzo, Maracay cumplió 320 años. Y el titular es: la ciudad de Maracay cumple 320 años sedienta y sucia. Así está todo el país, Jenny. Así está todo el país. Maracay, que era reconocida como la ciudad jardín de Venezuela. La cuna de la aviación. La cuna de la aviación. Mira, Jenny, y así está todo el país. Maracay es la capital del estado de Aragua, al lado del estado Miranda. Mira, antes nosotros teníamos, y por más que exista la misma carretera, esto es una cosa, es una anécdota personal, ¿no? Mi tío nos acostumbró, venía un domingo en la tarde a la casa con sus hijos. Vamos a irnos a comernos perro caliente a Maracay. Y era eso. Salíamos de Caracas, llegábamos a Maracay a comer unos hot dogs, unos perros calientes y a disfrutar de algún parque en Maracay y volver a la tarde a Caracas. Te quiero hablar que es la misma carretera. Oye, eso es una locura que ningún venezolano se atreve a hacer. Porque aparte del pésimo estado de la carretera en cuestión, con la cantidad de baches, huecos, el riesgo a alcabalas en que te asalten, el gran problema de que no hay gasolina, el problema de que si se te falla algo en el vehículo, el costo de los repuestos simplemente son astronómicos, los problemas de los costos de los neumáticos, de los cauchos. Esa es parte del avance y el progreso que nos ha traído el socialismo. Entonces, Maracay, que era hasta un lugar de esparcimiento para muchos caraqueños, que era simplemente una ciudad más cerca de Caracas, parte de la vida natural de cualquiera, ya se puso hasta lejos. Y en ese lejos también está ya para qué irse, y también está sucia, sedienta y destruida por el chavismo, destruida por el socialismo. Maracay, antes de la llegada de Chávez, ya tenía tiempo en manos de procesos socialistas, estaba gobernando el movimiento socialismo en Maracay, parte de esa izquierda vegetariana que tanto daño hizo. Desde Maracay es donde se comienza esta sonada golpista de manera formal, porque Chávez estaba de comandante de la brigada de paracaidistas que tiene su sede en Maracay. En Maracay se organizó parte del complot para la vuelta de Chávez al poder el 11 de abril, debido a que en aquel momento estaba Baduel en la comandancia de esa brigada de paracaidistas y amenazó Baduel con sacar a sus paracaidistas a la calle a que mataran civiles si no traían a Chávez de nuevo al poder. Baduel, el que después es aplaudido por la oposición como un representante digno de la oposición. ¿Sí? Y así le pagan a Maracay, sin agua, sin recolección de basura.
Y el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos dijo que a pesar de que hay un 89.7% de ciudadanos conectados al agua, solo un 25% recibe agua potable. Esa es la realidad, Jenny. Esa es la realidad. En Caracas tuvimos una cantidad donde existe todavía edificios, organizaciones, y en zonas donde debajo de la tierra hay pozos profundos. Muchos edificios recurrieron a eso para poder tener agua de manera directa, conscientes del desastre que estaba generando el gobierno con el sistema de distribución de agua. Todos estamos sufriendo las consecuencias. Aquí en mi casa hay momentos en que se pasan 3 y hasta 4 días sin que llegue agua por tubería. Y en un edificio no es fácil llevar agua desde la calle. No, y conste, yo estoy en Caracas y estoy privilegiado comparado para cómo están otros sectores de Caracas, y no quiero y no hace falta hacer referencia a la terrible situación que viven con respecto al agua en el interior del país. Pero con que un 25% reciba agua potable es casi nada. Y es Venezuela. Y no es corrida, es lo que te digo. Y no es corrida. No es corrida. No es que tú tienes agua a los 7 días. No, eso es mentira. Y es Venezuela. Es Venezuela, Jenny. Por eso es que siempre es tan importante recordar eso. Es Venezuela. ¿Cómo llegó Venezuela a este estado? Se hizo de manera perfecta, articulada, meticulosamente hecha para desmontar a un país. Se hizo gracias al soporte que vistió de democracia esta desgracia. Se hizo gracias al socialismo, con esa arma criminal que mata países, que es el socialismo. Ya te decía que hay noticias que duelen más que otras, y esta ya estoy tan curada de espanto que no me duele más. La charla entre Bachelet y Maduro. La señora, que obviamente se opone a todo esto, estaba hablando con su mejor amigo, estaba feliz. Claro, contenta, pero mira, es que ¿cómo no puede estar contenta? ¿Cómo no puede estar contenta? Si es gracias al legado de Chávez, a la estructura del movimiento político de Maduro, a todo el esfuerzo de saquear y matar de hambre a los venezolanos, que hoy toda la izquierda chilena está a pasos de destruir Chile y ponerla en la situación de Venezuela, todo el logro de Fidel, todo el sueño de aquella deuda de cuando Fidel tuvo Allende, Fidel tenía como perro a Allende obedeciéndole, y hubo una luz en Chile. Toda esa venganza está pendiente por parte de ella. El placer de ver a Chile destruido y saber que es gracias a Maduro, que es gracias a Chávez, que es gracias al esfuerzo de destrucción de Venezuela que está a punto de lograrlo, es algo que por supuesto la tiene que tener muy feliz. Pero de verdad fue asqueroso verla. Como siempre ha sido, porque ese es otro punto. La gente no tiene que recordar ni siquiera al anterior presidente. Vamos a la presidencia de la primera presidencia de Bachelet. Vamos a la campaña electoral asquerosa de Bachelet. Si la gente tuviese un mínimo de conciencia, estuviesen dándose cuenta que es exactamente la misma porquería. Solo que ahora duele. Pero se supone que ella es alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Por lo menos hubiese puesto su carita un poco más seria. ¿Para qué? No lo necesita hacer, aparte de que no lo puede contener. Sí, ese es el problema. ¿Para qué? No lo puede contener. ¿Para qué? No, y por eso, más allá de que no lo puede contener, es el para qué. Si lo que quieren demostrar es que eso está bien, y por eso lo hacen así. Lo que te están diciendo es que eso está bien. Y lo que te están diciendo desde el momento en que entran países como Irán, Siria, Cuba, Yemen, Venezuela, en la Comisión de Derechos Humanos, lo que te están diciendo es que eso es lo que está bien. Cuando Cuba jamás pierde ninguna discusión en la Asamblea General de la ONU y salen las 1000 censuras contra Israel en la Asamblea General de la ONU, te están diciendo que aquello está bien. Eso es la gracia. Y eso no es nuevo. Es parte de este gran proceso revolucionario en el cual el mundo está imbuido. Es parte de un gran problema ideológico cuando el mundo entero se comió el cuento aquel del fin de la historia,
Cuando le vendieron esa tesis enferma del fin de la historia, de la muerte de la ideología, esa maldad tan criminal que hicieron desde la estructura académica de las distintas universidades del mundo en apoyar esa tesis tan criminal, por supuesto tú tienes este resultado hoy. Lo cierto es que todo eso fue para tumbar las bases de la lógica, las barreras que impiden que el desastre llegara. El desastre es ley. ¿Cómo se para este desastre? Se para con puntos fundamentales, entendiendo el problema ideológico y en el caso de cada uno de nuestros países, entendiendo que la nación existe, que la voluntad patriótica existe, que hay que entender qué es patria y qué es patrioterismo, que hay que entender que el problema ideológico es real. Tú porque no te quieres identificar, tú no eres izquierdo ni derecho, entiende que hay otro que sí se va a identificar, y entiende que hay otro que sabe manipular a una población que no entiende qué es política, y entiende que esa población va a ser dominada por aquel, y aquel te va a esclavizar por tu irresponsabilidad. Eso es lo que tiene que entender la sociedad medio pensante. El Papa, bueno, Pancho, él dijo que el Bergoglio. Pancho, no me llega a llamarlo de otra forma. Él que no iba a viajar a ningún lado por miedo al contagio, ¿a dónde fue? A Irak. A Irak. Y estamos hablando de Irak, estamos hablando del Irak que está bajo control de Irán. Claro, él dijo que en conciencia él no podía provocar reuniones. ¿Y a qué fue Irak? Ahora que no podía ir a Irán, se vería muy feo que fuese ahí a abrazarse con el ayatolá. Pero no, en cualquier momento, no te hagas problema, que en cualquier momento puede ir. Aparte, dio unas declaraciones, dijo que él va a morir en Roma y que no va a ir a Argentina. La mayoría de los argentinos hicimos fiesta. Sí, por eso, una buena, al menos una. Por lo menos una. Allí no hace falta. Alguien que dice que es el sucesor de Pedro, para mí es el usurpador de la silla de Pedro, solamente llora por el ojo izquierdo, como vos decís, jamás una crítica a todo lo malo que está pasando en el mundo. Legalización del aborto en Argentina, está bien, no hay problema. Represión en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, está todo bien. Pero vamos a Irak. No lo entiendo. Hay que entenderlo. Neocomunismo fundamentalista. Sí, a mí me dijeron que no, que hay que hablar, no hay que decir nada porque él es el representante del catolicismo. No. Si uno siente que de verdad es católico, tiene que oponerse. Mira, si algo a mí me ha enseñado la pelea y el entendimiento político-ideológico de la realidad que estamos viviendo, es reforzar mi fe en Dios. Y si algo me ha dado el Bergoglio, es cada vez alejarme más, lamentablemente, de la iglesia en la que crecí. Porque tampoco, y más allá del Bergoglio, tenemos que poner la foto, las luces aquí en el caso de Venezuela, con lo que se llama la Conferencia Episcopal de Venezuela. La Conferencia Episcopal de Venezuela está haciendo un llamado a revitalizar la política, para que sea el diálogo el que prime sobre la construcción de los puentes necesarios para el desarrollo de las futuras posibilidades en el marco de la paz. Si uno lee el comunicado, uno dice, esto lo escribió un alumno de Marx. Esta cosa lo tuvo que haber escrito el mismo que escribió la última tesis sobre Gramsci. Es realmente baboso y es una cosa realmente vergonzosa. Es muy triste tenerlo que decir porque volvemos a la iglesia en la que me crié y la iglesia que uno siempre va a respetar, porque hay cosas allí que son fundamentales. Uno que por lo menos tiene encima la imagen, en lo particular de Cardenal Rosario Castillo Lara, la imagen de Juan Pablo II, que fueron fichas fundamentales en la formación de uno. El concepto de definiciones que nos brindó Juan Pablo II con respecto al comunismo.
Mira, son realidades que te acercan y te hacen mantener la fe, más allá de la fe en Dios, la fe en la iglesia. Pero lo que ha hecho Bergoglio y lo que está haciendo la Conferencia Episcopal Venezolana es algo realmente vergonzoso, deprimente y que lamentablemente en lo particular a mí me aleja. Yo te aseguro que cuando lo eligieron a él papa, como había sido un muy firme opositor a los Kirchner, pensé que iba a ser un soplo de aire fresco para la iglesia. Y lamentablemente fue todo lo contrario. Fue un aire fétido y, y duele mucho porque el primer papa argentino y comunista. Teníamos un papa latino, todos pensamos que iba a fortalecer la iglesia en América y lamentablemente alejó a mucha gente de la iglesia. Yo sé que la iglesia no es Pancho, la iglesia es más grande y va a sobrevivir este desastre. Pero hay gente que se desilusionó y se alejó. Y mucha, lamentablemente. Es increíble, es increíble. Sabes que uno cuando estudia la historia de la iglesia, ¿no? Y pasa por los distintos procesos un poco, ¿no? Y te encuentras hasta con Borgia, y te encuentras con cada una de las distintas cosas que marcaron la historia del catolicismo, te encuentras con los momentos de la reforma, te encuentras con cada una de estas cosas. Yo pienso en el futuro cómo va a escribir esa realidad de este tiempo, ¿no? Cómo se ha utilizado la iglesia desde el Vaticano, el Bergoglio, para contribuir en este momento donde estamos a estos pasos de la, de la toma formal de un nuevo orden, donde se revierten formalmente los valores y principios de la estructura de familia, de todas las cosas con las cuales nos formamos y con las que hemos tenido un mundo que se respetan, esos valores y principios, donde se respeta el fiel de la realidad de irnos desarrollando en libertad dentro de este mundo moderno, y que todo esto entre en este momento, en este tiempo y con esta posición desde el Vaticano. Veremos cómo la historia la escribe. Sí, creo que por suerte yo ya no voy a ver todo eso. Pero no, pero es todo muy duro. Y no sé, ojalá haya un cambio pronto, porque es mucho el daño que se está haciendo, lamentablemente. Mucho. Pero bueno, hay que seguir porque no podemos venirnos abajo con cosas así. Venezuela vale. Venezuela lo vale, y cada uno de los países. Entonces aquí hay una cosa bien importante, que cada persona tiene que terminarlo de entender. Si nosotros como individuos tenemos una responsabilidad para con nosotros, si nosotros como familia tenemos una responsabilidad como miembros de esa familia para con la familia, y como familia tenemos esa responsabilidad con la sociedad en la que estamos y por supuesto, a ponerlo en grande, con la nación, cada uno de los países tiene que tomar esa fórmula principal para el entendimiento de cómo solucionar el problema gigantesco en el que estamos metidos. El individuo vive dentro de su familia. La protección es, por eso es que el proceso revolucionario busca cada una de estas cosas y va en ambas vías en este proceso de destrucción. Destruye desde el individuo para lograr la destrucción del país, destruye países para lograr la depresión del individuo, destruye las familias para que sea imposible la reunión de nuevo de ese núcleo fundamental para el desarrollo de las sociedades y por supuesto el desarrollo de las naciones. Eso es una cosa que la gente tiene que terminarla de entender para que pueda comprender el nivel de los ataques. La gente también tiene que terminar de comprender el principio ideológico del mismo. Si bien el marxismo nos muestra que el concepto principal del cuento este es la lucha de clases, y hoy vemos dentro del proceso revolucionario de izquierda la destrucción de la familia, y la gente cree que es algo distinto. Paséense un momento por las notas de Engels sobre la familia, o lo que decía Engels sobre lo que era la mujer. Paséense un segundo sobre esas realidades y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Es el mismo principio, es el mismo camino, es lo mismo, es socialismo. Estaba viendo
una información que dice que un tribunal suizo rechazó otorgar permiso de residencia al otrora viceministro de Energía Villalobos Cárdenas. El tribunal le negó el permiso y esta sentencia no se puede apelar porque es definitiva. Él fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos en 2017 por presunta corrupción y blanqueo de capitales. Así nomás. Sí. Sí, Suiza dispone sus barbas de remojo por una cantidad de capitales producto de esos manejos donde está claramente identificado y manejos realmente oscuros, los cuales en su momento permitieron y con los cuales en esta decisión buscan irse lavando la cara. Sí, también dicen que los gobiernos bolivarianos de Chávez y Maduro protegieron a una élite económica y política que desvió fondos públicos por 10.000 millones de dólares hacia 30 bancos suizos. Eso es. Entonces con esto el gobierno suizo manda una señal de que no solo queremos lavarnos la cara, sino que hasta estamos dispuestos a colaborar si saben cómo preguntarnos. Por eso es que siempre hablamos de que era la verdadera importancia de llevarte a un SAP de nuevo a los Estados Unidos. Nosotros sabemos, se sabe cómo lo hiciste, quién lo hiciste y con quién lo hiciste, pero quiero que me digas en dónde lo dejaste. Entonces, cuando yo sé en dónde lo dejaste, yo voy a poder ir a preguntarle al representante de ese banco, mira, tú hiciste esto, yo sé lo que hiciste el verano pasado, explícame por qué lo hiciste. Y a eso es lo que están cubriendo. Entonces lo que está diciendo ahí es Suiza, fíjate que dispuestos estamos, pero si sabes cómo preguntarme. Si no sabes cómo preguntarme, hasta aquí llegamos en este negocio. Lo bueno es que ellos no hablan de que solo Maduro es malo. La era de Chávez y la era de Maduro. Ellos por lo menos explican que Venezuela no se destruyó en 4 años, que son 20 años de proceso revolucionario dentro de los 60 años de socialismo, lo que han hecho posible que la Suiza de América esté en esta condición. En las 2 décadas de gobiernos bolivarianos, Venezuela se ha pauperizado año tras año. Todo un logro meticulosamente hecho, eso es muy importante que la gente lo entienda. Esto no es una obra de un mal gobierno, son unos artistas en la destrucción de un país. Ellos explican cómo funciona el mercado negro de divisas. Dicen que en este mercado ilegal las divisas extranjeras pueden venderse en 5, 8 o 10 veces el valor que poseen en el mercado oficial. Así es. Eso es mucho. Y fue mucho más, Jenny. Fue mucho más. Aquí había momentos en que, mira, todavía la gente conseguía dólares a través del aparato del Estado, a través de Recadi, a precio de 6.30 cuando el dólar se vendía en mercado negro a 2.000 bolívares. Imagínate la diferencia. Eso no es 6, 8 veces. Aquí sí reforzaron fortunas realmente impresionantes, Jenny. Y la gente lo que peleaba era por su cupito de Cadivi para el cobro electrónico o para los viajes. La gente no sabía la cantidad de estupideces que decía mientras el país era saqueado de la manera más salvaje. Por eso es que siempre repetimos, lo que se ha hecho contra Venezuela es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad. Y para poderlo calcular hay que multiplicar lo que fue el plan Marshall para la reconstrucción de Europa, hay que multiplicarlo por docenas. Toda Europa fue reconstruida con eso después de la Segunda Guerra. A Venezuela se le ha robado docenas de ese monto. Y hay gente que todavía no lo cree. No lo creen, no pueden asimilarlo y no lo quieren entender. ¿Por qué? Porque ahí está mi primo, mi hermano, no vale, no. Sí, yo sé que ellos han robado, pero no tanto, no. Hay mucha gente muy pendeja, muy cobarde, muy ridícula, que ha hecho posible que esto se vistiera de democracia todos estos años y aún pretenden seguir manteniendo la mentira. Noel, se nos acabó el tiempo y espero que un día hablemos, pero para cosas lindas, para decir cómo se está recuperando todo, porque es posible y porque vale la pena y porque va a pasar. Sin duda, Venezuela lo vale. Jenny, quiero pedirte disculpas a ti, a la gente que nos va a escuchar, a la gente que nos escucha, porque sí, estoy molesto.
destruyeron mi país y todavía quieren seguirle dando buen trato democrático y seguir trabajando con los que hicieron posible la destrucción de mi país de manera democrática con la bendición de la sociedad venezolana. Ya está bueno, hay que despertar. Y que viva Venezuela. Viva Venezuela.